En el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, nos concentraremos en la materia de oferta, demanda, elasticidad y políticas de gobierno. Este tema es un tema más específico y más aplicable en materia económica. Ustedes van a ver cómo con estos instrumentos podemos tomar decisiones tanto compradores como vendedores. Es importante hacer ver que para tener consistencia con el material que ustedes tienen disponible en la plataforma Moodle, a partir de ahora vamos a utilizar el material generado por el máster José Fulvio Sandoval, solo que en una presentación un poco diferente con la finalidad de una explicación más didáctica a ustedes. Al terminar el tema anterior, estudiamos los modelos económicos, entre ellos el modelo de flujo circular de la renta, donde en última instancia determinábamos cómo fluyen los recursos. Pues a partir de ahí vamos a arrancar. Vamos a estudiar lo que es un mercado. ¿Qué es un mercado? Interesa en un mercado ver cómo funciona el mismo, pues se considera que es a través de ellos donde se asignan los recursos. Eso es lo importante. Sin embargo, tenemos varias definiciones. Por ejemplo, Mankiwi nos dice que el mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o de un servicio. En el caso de McConnell, nos dice que es una institución o mecanismo que reúne a compradores, que son los demandantes, vendedores, que son los proveedores, de un bien o servicio en particular. Parkin nos lo establece como un conjunto de mecanismos que permiten la interacción de oferentes y demandantes interesados en transar bienes y servicios o factores productivos. Es muy importante tener presente, si ustedes recuerdan el flujo circular de la renta, que hay dos mercados. Un mercado donde interactúan los oferentes y un mercado donde interactúan los demandantes. ¿Cuál es la gran diferencia de estos mercados? La gran diferencia es que en el mercado de los oferentes lo que se transa son simple y sencillamente factores de producción. En este mercado, en el flujo circular, se transa la tierra, el trabajo y el capital. Mientras que en el mercado de bienes y servicios se transan bienes y servicios. Son dos mercados. Tenemos oferentes y tenemos demandantes en los dos mercados, pero cada mercado es diferente. Tenemos mercado de factores y tenemos mercado de servicios, y tanto en el mercado de factores como en el mercado de servicios vamos a tener oferentes y demandantes. En fin, entonces, ¿dónde hay un mercado? Existe un mercado donde quiera que hayan dos individuos que estén dispuestos a transar voluntariamente, ¿verdad? Una transacción de intercambio, independientemente del tiempo, independientemente del lugar. Las fuerzas que participan en el mercado siempre van a ser fuerzas de oferta y demanda, ya sea que sea un mercado de bienes, un mercado de factores, y entre los bienes podemos encontrar una gran variedad. Podemos hablar de bienes de servicio, como turismo, como hoteles, como servicios de peluquería. Podemos hablar de bienes tangibles, frutas, verduras, automóviles, o en el mercado de factores podemos hablar de bienes como el trabajo, de bienes como las inversiones. Dentro del mercado de bienes hay un bien muy particular, que es la moneda. Existe un mercado donde a través de la oferta y demanda de una moneda se establece también el precio de la divisa. En términos generales,
para que ustedes entiendan, los mercados pueden ser simple y sencillamente cualquier lugar, cualquier circunstancia donde dos personas transen un bien o servicio. Como les dije al principio, lo que interesa es analizar el funcionamiento de los mercados, pues se considera que a través de ellos se realiza el proceso de asignación de recursos. Bueno, dentro de los mercados, nosotros nos vamos a ubicar en el mercado que se define como mercado competitivo. El mercado competitivo es aquel que tiene básicamente algunas características. La más importante, que son muchos compradores y vendedores, por lo que cada uno de ellos ejerce una influencia insignificante en el precio. Las unidades económicas son tomadoras de precio. Esta característica es la característica principal de un mercado competitivo. Y al final de la exposición de hoy veremos la importancia que eso tiene, porque oferentes y demandantes son tomadores de precio. No es como en el monopolio, que el productor o el vendedor establece el precio. Ahora, para efectos de un mercado competitivo, vamos a establecer básicamente 5 características, siendo esta del precio la más importante. Vamos a establecer otras más. ¿Cuál es la primera característica? El bien o servicio es homogéneo. Para que un mercado sea competitivo, el bien tiene que ser igual. Démonos un ejemplo de un bien de un mercado competitivo: las papas. Todos, por lo general, los bienes de consumo agrícolas son homogéneos, porque nosotros no podemos determinar si una papa es oriunda de Cartago o es oriunda de San Carlos. Simple y sencillamente, cuando tenemos las papas, como son homogéneas, una papa es una papa. La segunda característica que tenemos que tener presente es que, como son tantos compradores y vendedores, las unidades económicas son insignificantes. O sea, el comprador no puede decir: yo, mis papas de Cartago, las voy a poner a un precio del doble a la que está en el mercado, porque ¿qué sucedería? Simple y sencillamente, ese vendedor de papas se quedaría con todas sus papas. ¿Por qué? Por el principio de razonabilidad. Vean ustedes que en la realidad, en la actualidad, hasta las ferias del agricultor, por los medios de comunicación que existen actualmente, nosotros sabemos de antemano para una determinada semana cuáles van a ser los precios de los bienes agrícolas. ¿Por qué? Porque generalmente el bien agrícola es uno de los bienes sujetos a el mercado competitivo. La tercera característica se refiere a la no intervención del Estado en la industria. ¿Qué quiere decir esto? Hay libre entrada y salida de los productores de los bienes en un mercado competitivo. ¿Qué sucede con eso? Cuando nosotros lo vemos frecuentemente en nuestra vida diaria, cuando a la orilla de las carreteras vemos las ventas de los famosos tomates. Kilo de tomates, un día están a 1.500, el otro día está a 500. ¿Por qué? Porque resulta que en un determinado momento, cuando el tomate tiene buen precio, racionalmente los productores deciden enviar todos sus recursos a producir tomates. La tierra la arreglan para producir tomates, ponen a los peones a producir tomates. Pero como todos hacen lo mismo, en el momento que viene la cosecha, hay una sobreproducción de tomates. Y entonces, con tal de no perder, aunque sea el costo de la producción, los productores pueden decidir dar un precio menor. Pero el Estado no puede intervenir, el Estado no puede decir: miren, no pueden poner un precio del tomate menor de 1.000 colones. ¿Por qué? Porque como es un mercado competitivo, la gente puede dejar de producir tomates y ponerse
a producir papas. Nadie va a interferir en la decisión del productor de pasarse de la producción de un bien a otro. Eso es una de las características del mercado competitivo. Y precisamente aunada a esta característica de que no hay barreras de entrada ni salida de la producción de ese bien, se dice que hay una perfecta movilidad de los recursos. No hay barreras de entrada o de salida. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar mis recursos para producir tomate o producir papa. Es mi decisión de acuerdo al momento, a la situación que se esté dando. Si la papa está muy barata, ponerme a producir tomates y así sucesivamente. Ahora, ¿qué sucede? Vean ustedes que siempre se habla del mercado competitivo, pero hay autores que le llaman el mercado de competencia perfecta. Ese segundo nombre de perfecto, ¿a qué viene? Viene al hecho de que los consumidores y los productores tienen información perfecta del mercado. Ellos saben que si hay una inundación, las consecuencias que tienen en los bienes agrícolas. Ellos saben que si viene el sábado la venta y ellos tienen la producción de papas, de tomates, de zanahorias, a la venta, existe una regulación en el país, existen listas de precios dadas oficiales para las ferias de los agricultores y nadie va a poner un precio que se salga de los establecidos por las listas para ferias del agricultor, porque ello implicaría o una competencia desleal, vendiéndolo a precio más bajo, o un quedarse con todo el producto. Teniendo claro lo que es el mercado, vamos a ir al tema que más nos debe preocupar entender, y es ¿qué es la demanda? Como ustedes pueden ver, en la definición de demanda se les ha identificado algunos aspectos. Dice nuestro autor que la demanda son las diferentes cantidades de bienes o servicios que el consumidor o que los consumidores están en capacidad o disponibilidad de comprar a cada uno de los precios posibles durante un periodo específico ceteris paribus. Vean ustedes que a este respecto, lo básico que tenemos que tener para una definición de demanda es que hablemos de diferentes cantidades a diferentes precios, o sea, diferentes cantidades de bienes o servicios a cada uno de los diferentes precios posibles. Ya eso nos da que es una demanda, es una relación de una serie de puntos. Vean ustedes que son diferentes cantidades a diferentes precios. Sin embargo, aparte de ello, hay una serie de elementos que tenemos en consideración para establecer de que lo que hablamos es de una demanda. El primer elemento de ellos es que quien actúa en la demanda, ¿quién es? Es el consumidor. Ya vimos que en el mercado podemos tener consumidores o oferentes. En el caso de la demanda, el ente actor es el consumidor. Pero este consumidor va a estar relacionado ¿a qué? A que el consumidor que satisface las necesidades es el que compra. El consumidor ejerce la función de comprar ¿para qué? Para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, un consumidor no puede aleatoriamente consumir todo lo que quiera. ¿Por qué no puede consumir todo lo que quiera? Porque ya dijimos que hay que elegir, que tenemos situaciones en la economía donde el principio fundamental es la elección. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. Entonces, en una definición completa, no podemos dejar de lado el término de capacidad. La capacidad
que tiene el consumidor va a depender de los ingresos que él tenga. Entre más ingresos, más necesidades puede llenar. ¿Y de qué habíamos dicho que dependían los ingresos? Los ingresos dependían de los factores de producción de los cuales tenga en propiedad el hogar o el demandante, y este será el que le dé recursos para tener la capacidad. Pero en demanda aparece un nuevo elemento, que es lo que se llama la disponibilidad. Recordemos que el ser humano es muy complejo y precisamente se define que la economía es una ciencia social porque tiene que estudiar el comportamiento del ser humano. Aquí aparece un término muy importante que son los gustos y preferencias. No todos satisfacemos nuestras necesidades de la misma forma. Habrá quienes para mudar les guste más consumir un pantalón. Habrá mujeres a las que les guste más consumir enaguas. ¿Eso de qué depende? Esa disponibilidad para adquirir un bien depende de los gustos y preferencias. Entonces veamos que aquí ya llevamos 3 elementos. El consumidor, que es el que actúa, la capacidad relacionada con el ingreso y la disponibilidad relacionada con los gustos y preferencias. Todo esto amarrado a un cuarto elemento, que es el periodo de tiempo ceteris paribus, o sea, que las condiciones para el momento en que estemos estudiando nuestra decisión sea permanente en el tiempo, que todas las condiciones con las que nosotros tomamos una decisión se mantenga. Vean ustedes entonces que la demanda va a depender de básicamente 4 elementos. La demanda, en última instancia, es la manifestación de los planes o intenciones del comprador con respecto a un producto. Vean ustedes, vamos a ver cuáles son los determinantes de la demanda. Cuando vemos los determinantes de la demanda, eso que hablamos del ceteris paribus, lo que tiene que estar constante cuando tomamos una decisión, vamos a tener que el primer elemento que tiene que estar constante son los gustos y preferencias. ¿Con qué habíamos relacionado los gustos y preferencias? Con la disponibilidad. Entonces, vean que dentro de la demanda tenemos un elemento que depende, la disponibilidad depende de los gustos y preferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que si los gustos y preferencias de una persona por un producto cambian, o sea, su disponibilidad cambia, la demanda va a tener que cambiar. Y lo vamos a ver gráficamente más adelante. El segundo elemento que determina la demanda es el ingreso. ¿Qué habíamos dicho del ingreso? Que el ingreso determinaba la capacidad. Vean ustedes que entonces en la definición de demanda no podemos dejar de lado esos elementos. ¿Por qué? Porque si no estaríamos dejando inconclusa dicha definición. Tenemos que tomar en cuenta los precios de los bienes afines. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a tomar una decisión, veo mi ingreso, veo mis gustos y preferencias, pero tengo que, siendo un mercado de competencia perfecta, tener el conocimiento perfecto del mercado. Y entonces, este elemento va a estar relacionado con la perfección del mercado. Porque es un mercado perfecto, donde yo tengo que tener conocimiento perfecto. Yo quiero comprar un pantalón. Resulta, quiero comprarme un pantalón de mezclilla, pero en el mercado hay muchas marcas de pantalón de mezclilla y puedo tener Levi's, Gap. Es el conocimiento de cada una de las características de ese producto, ese conocimiento perfecto, el que me va a permitir a mí definir, bueno, sí, un pantalón Levi's para mí es perfecto sustituto de un pantalón Gap. Habrá quienes digan, no, por favor, un pantalón Lacoste, nada que ver con un Lee. Así es que para mí no son sustitutos, pero eso dependerá de los gustos y preferencias de cada uno.
El cuarto elemento que determina la demanda es las expectativas de los compradores. Si los compradores consideran que a futuro va a haber algún cambio y que va a haber una inflación muy alta, o que digámonos que hablemos de la gasolina, que es un tema ahorita que está en boca, que bajan los precios muy rezagados, pero bajan. Y el consumidor determina de que una vez que bajó el precio, a la siguiente semana va a subir, probablemente vamos a tener una expectativa de los compradores de hasta guardar gasolina y si vale 75 colones menos o 72 colones como se pretende ahora rebajar. Entonces las expectativas también va a determinar cuál es la cantidad que en un determinado momento, a un determinado precio, los consumidores van a adquirir. Y por último, es el número de compradores que hay en el mercado, la población. Esto cuando hablamos de la demanda de mercado en general. ¿Por qué? Porque la demanda de mercado en general no va a ser otra cosa que la sumatoria de las demandas individuales. Entonces, cuando nosotros hablamos de la demanda individual, vamos a hablar de la demanda de pantalones de José. Pero cuando hablamos de la demanda de pantalones de mercado, tenemos que sumar la cantidad de pantalones que José, que Juan, que María, que toda la población compra, está dispuesta a comprar a un precio determinado. Bueno, vean qué fácil es llegar a entender lo que es la demanda. Y espero que les haya quedado claro que al menos es importante que nosotros tengamos presente que la demanda son diferentes cantidades de bienes y servicios a diferentes precios alternativos. ¿Qué pasa? Si nosotros lo graficamos o lo representamos numéricamente, vamos a tener, si nosotros sabemos que una tabla es la representación numérica, y entonces representamos numéricamente la cantidad que estamos dispuestos a adquirir a cada precio alternativo, vamos a llegar a determinar que a diferentes precios estamos dispuestos a adquirir diferentes cantidades. ¿Qué sería la tabla de demanda? Sería la sumatoria de la definición de representación numérica con la definición de demanda. Tabla más demanda me daría lo que es una tabla de demanda. O sea, si ampliamos la definición, decimos que la tabla es la representación numérica de las diferentes cantidades de un bien o servicio que los consumidores están en capacidad y disponibilidad de comprar a cada uno de los precios posibles durante un periodo de tiempo ceteris paribus. Vean ustedes que dominando la definición completa de demanda, podemos dominar las definiciones de toda la teoría de demanda y como lo vamos a ver más adelante, dominaremos también la definición de oferta. Solo aprendámonos la estructura de la definición de demanda. Cantidades, precios, quien interactúa en un periodo de tiempo ceteris paribus y el estar en capacidad y disponibilidad. Si nosotros graficamos cada uno de los puntos de la demanda, vamos a tener, veámoslo en la gráfica, la representación gráfica, dícese la curva de demanda. ¿Qué es importante? Al igual que lo hacíamos con la curva de posibilidades máximas de producción, para graficar debemos respetar la escala. Si al eje de las X, que es la cantidad, definimos que para el primer centímetro
y vamos a utilizar 10 unidades, esas 10 unidades se deben respetar en los siguientes intervalos con la finalidad de que grafiquemos adecuadamente. En el eje de las Y, que en el caso de la teoría de oferta y demanda, a pesar de que el precio es la variable independiente, se grafica siempre en el eje de las Y, podemos poner una escala diferente. Y una vez establecida esa escala, como en este caso, definida a nivel de 5, una vez que para esa escala tomamos un medio centímetro como 5, debemos mantener la escala. ¿Qué procedemos a hacer? Simple y sencillamente, para efectos de representar la tabla en una curva, tomamos cada uno de los puntos y decimos, al precio de 5, la cantidad demandada, ¿cuánto es? 90. Y ese es uno de los puntos de la curva de demanda. Busquemos otro punto. Para el precio de 30, la cantidad demandada es 40. Si la gráfica está hecha a escala, siempre nos van a coincidir los puntos de la tabla con los puntos de la curva. Y una vez más, ¿qué sería una curva de demanda? Sumarizamos la definición de curva más la definición de demanda y tenemos, si una curva es una representación gráfica, una curva de demanda sería la representación gráfica de las diferentes cantidades de un bien o servicio que los compradores o consumidores están en capacidad y disponibilidad de comprar a cada uno de los precios en un periodo de tiempo ceteris paribus. Si ya dominamos la definición de lo que es la demanda, podemos pasar a otra definición que, como ya les dije, si dominamos la definición de lo que es la demanda, podemos ya dar por asumido el resto de la materia teórica de lo que es demanda y oferta. Si ya les dije que la demanda era en materia de la representación numérica, una serie de pares ordenados, precios, cantidad, y que se ven en la curva como puntos de la curva, cuando hablamos de cantidad demandada, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la cantidad demandada corresponde a solo uno de los puntos. O sea, la cantidad demandada es la combinación de un precio a una cantidad. Sobre el diagrama de la curva, como ya se los enseñé, correspondía a un solo punto. Cuando vemos un cambio en el precio del producto, nos vamos a mover sobre esa curva de un punto a otro. Si nosotros nos devolviéramos totalmente a la definición y quisiéramos obtener la definición de demanda, sería tan fácil como venir y decir, ¿qué es la demanda? Quitamos todos los elementos, borremos todo lo que habíamos señalizado, y para hacer la definición de demanda, para hacer la definición de cantidad demandada, ya la tendríamos estructurada. La demanda en aspecto de definición es lo mismo. La cantidad demandada es lo mismo que la demanda. ¿Qué es lo que tenemos que eliminar? Tan fácil como quitar la palabra diferentes a cada uno de los precios. Quitando esas palabras y eliminando los plurales,
tendríamos que la demanda es una cantidad de bien o servicio que el consumidor está en capacidad y disponibilidad de comprar a un precio posible durante un periodo de tiempo ceteris paribus. Quiere decir que si ya nosotros dominamos la definición de demanda, podemos dominar la definición de cantidad demandada, porque quitamos diferentes precios a diferentes cantidades y dejamos una cantidad a un precio, y así obtendríamos la definición de demanda. Vamos a seguir y vamos a buscar cómo se representa gráficamente toda esta situación. Cuando nosotros hablamos de la cantidad demandada, es importante tener presente lo que se define como ley de la demanda. La ley de la demanda nos indica que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad de un bien. Esto, hablando en términos económicos, sucede para lo que llamamos bienes normales. Bienes normales son los que actúan normalmente. Si a mí me suben el precio de la gasolina, en teoría tiendo a consumir menos la gasolina o trato de ser más racional. Esto nos da la pendiente negativa de la curva de demanda. ¿Qué quiere decir una pendiente negativa? Lo que quiere decir una pendiente negativa es que hay un sacrificio. Hay un sacrificio. ¿Qué quiere decir un sacrificio? Más precio implica menos cantidad. Más precios implica menos cantidad. Esta relación más menos o menos más nos implica la pendiente negativa. Entonces, si por A o por B hay un aumento, hay una disminución en el precio del bien que estamos estudiando, por la ley de la demanda, la cantidad demandada va a subir. Pongamos atención. A es un punto de cantidad demandada y B es un punto de cantidad demandada. Los dos sobre una curva de una misma demanda. Recuerden que la demanda es una gama de puntos. Esa es la gran diferencia entre cantidad demandada y demanda. La demanda es una gama de puntos, una posibilidad o una expresión de proyección de compra, mientras la cantidad demandada es lo que realmente se da. Decimos que hay un aumento en la cantidad demandada cuando el precio disminuye, y decimos que hay una reducción en la cantidad demandada cuando el precio sube. Al subir el precio del bien de 15 a 20, la cantidad demandada del bien disminuye de 70 a 60, de acuerdo a nuestro ejemplo. Eso es cantidad demandada, un punto a un punto. El precio es el elemento que determina el cambio en la cantidad demandada. Esa es una pregunta que ustedes tienen que tener presente. El único elemento que afecta la cantidad demandada es el precio. Un cambio en la cantidad demandada solamente se da por efecto precio. ¿Ok? Eso dentro de una misma curva de demanda. En un determinado momento, cuando cambie la demanda, podremos tener cambios en la cantidad demandada, pero productos de cambio de demanda, que es lo que estudiaremos de inmediato para que ustedes entiendan al respecto. Un cambio en la demanda, como vimos en la definición, la demanda va a estar determinada por una serie de elementos. ¿Cuáles serán esos elementos? Los gustos y preferencias, la disponibilidad, los precios de otros factores, de otros bienes. Por ello, cuando uno de estos elementos cambia, cualquier elemento que no sea el precio del bien en cuestión, vamos a tener lo que llamamos cambios en la demanda. ¿Por qué? Porque matemáticamente
Esos elementos que no varían con el precio, lo que hacen es variar el valor exógeno. En una función de demanda, nosotros tenemos que la función lineal está conformada por una pendiente, que en el caso de la demanda es negativa, que depende del precio, más un factor B exógeno. Este factor exógeno B es el que lleva incorporado los gustos y preferencias, los precios de otros bienes relacionados y la capacidad. Cuando alguno de los elementos del ceteris paribus cambia, lo que cambia es el valor de B. Ello genera un desplazamiento de toda la curva de la demanda, si estamos hablando de que incrementa la demanda, o la traslada a la izquierda, una reducción de la demanda, si lo que se generó fue una disminución de la demanda. ¿Quiénes generan esos cambios? Esos cambios son generados por los determinantes de la demanda. Vean ustedes que cuando hablamos de cambio de demanda, acá se está estableciendo 4 de los elementos que determinan la demanda. Nos falta uno de los elementos. ¿Cuál es el elemento que nos falta? ¿Qué sucede cuando varía el precio de bienes relacionados? ¿Por qué? Porque en este caso el análisis se tiene que hacer diferente. Vamos a proceder a estudiar qué sucede cuando dos bienes siendo sustitutos cambia el precio de un bien sustituto y veremos cuál es la relación con la demanda del otro bien. En este caso, A y B los definimos sustitutos. ¿Cuáles son los bienes sustitutos? Los que satisfacen la misma necesidad en forma diferente. Es muy común cuando nosotros vamos a los restaurantes y las papas están muy caras, ¿qué sucede? Nos terminan ofreciendo yuca en sustitución. ¿Por qué? Porque se asume que dentro de la guarnición, una papa frita o una yuca frita para el costarricense son sustitutos. Bueno, hablemos de que estamos hablando de que para nosotros las papas y las yucas son sustitutos. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, en el mercado, llamémosle a las papas, baja el precio de las papas? Al bajar el precio de las papas, siendo las papas más baratas, automáticamente por la ley de oferta y demanda aumenta la cantidad demandada de papas. Ley de oferta y demanda, que es lo que hemos estudiado para los bienes normales. ¿Qué va a pasar con el bien sustituto que es la yuca? Si yo estoy consumiendo más papa, probablemente deje de consumir un poco de yuca. Entonces, si yo aumento la cantidad demandada de papa y el precio de la yuca está constante, pero disminuye la compra o la cantidad que se compra de yuca, ¿eso qué implica? Ya dijimos que si la cantidad de yuca baja sin haber variado el precio, eso quiere decir que baja la demanda de yuca. Así de fácil. Entonces vean que en la gráfica de la yuca, producto de una disminución del precio de la papa, tenemos una disminución en el precio de la yuca. Por eso podemos determinar que en bienes sustitutos hay una relación directa. ¿Qué quiere decir? Directa, positiva, entre el precio de un bien sustituto y la demanda del otro bien sustituto. Llamémosle papa y yuca. Si sube el precio de la papa, ¿qué va a pasar? Va a ver que la demanda de la yuca sube, porque hay una relación directa en precios y demandas en bienes sustitutos. Y aquí lo podemos ver en la segunda gráfica. Sube el precio del bien A, inmediatamente sube el precio
del bien A, que es un sustituto, su sustituto inmediatamente aumenta la demanda, porque hay se cumple la relación directa. Baja, baja, sube, sube. ¿Qué pasa con otros bienes que no tienen esa misma relación? Cuando hablamos de bienes complementos, ¿cuál es un bien complemento? Aquel que yo defino que sustituye, que lo consumo en conjunto. Vamos a ver, para muchos de ustedes, ¿cuáles son bienes complementos? Bueno, vamos a irnos con un ejemplo que espero que no sea problemático: la soda y el whisky. Muchas personas no toman la soda per se. Si se sienten un poco mal, tal vez toman soda con limón y sal. Pero, en general, el agua mineral, soda, mucha gente la consume con whisky. Entonces, soda y whisky son complemento. O en algunos casos más sanos, mantequilla y pan. Hay gente que no se come la mantequilla sola, pero con un pedazo de pan siempre comerán mantequilla. En estos casos, como son bienes complemento, quiere decir que se consumen en conjunto. ¿Qué sucede? Si baja el precio de un bien complemento, pongámosle el pan, baja el precio del pan, por ley de la demanda, aumenta la cantidad demandada de pan. Pero al yo tener la mantequilla como complemento del pan, ¿qué va a pasar? Con el precio de la mantequilla constante, yo voy a comprar más pan. ¿Qué implica eso? Si yo tengo o consumo una cantidad mayor de pan sin haber variado el precio, esto es una situación de que aumentó la demanda. Y vean ustedes gráficamente, baja el precio del pan, sube el precio de la mantequilla. Sube la demanda de la mantequilla sin haber variado el precio. ¿Cuál es el colorario aquí? Tenemos una relación inversa entre el precio de un bien complemento y la cantidad, o la demanda, y la demanda del bien complemento. ¿Ok? ¿Qué queremos decir? Cuando son complementos, tenemos una relación inversa. Bien complemento. ¿Qué quiere decir esto? Si sube el precio del pan, va a bajar la demanda de la mantequilla. Así de simple es el análisis de traslado de oferta y demanda en el caso de bienes complemento. Con esto ya daríamos por concluido la teoría de la demanda. Y la teoría de la oferta, fíjense ustedes que ya yo la puedo dar por vista. ¿Por qué? Porque la teoría de la oferta, ya les dije, es la misma teoría de la demanda. ¿Qué es lo único que va a cambiarnos acá? El que interactúa. Ahora no va a ser un comprador, sino que va a ser un productor que vende. Ya no va a ser un comprador que compra. Pero si ustedes ven, la estructura de la definición es exactamente la misma. Cambien productor y vendedor y verán que tienen la definición de demanda. ¿Qué es la oferta? Diferentes cantidades de un bien o servicio que los productores están en capacidad, el elemento número 1, y en disponibilidad, el elemento número 2, y viene el elemento número 4 de vender a los diferentes precios durante un periodo de tiempo ceteris paribus. Nada más que explicar. Lo que pasa es que la capacidad y la disponibilidad en la oferta van a depender de elementos diferentes. O sea, el ceteris paribus de la oferta va a ser diferente al ceteris paribus de la demanda. ¿De qué va a depender la disponibilidad? De los precios de los factores, de cuánto me cuesten a mí, de qué va a depender la capacidad. La capacidad va a depender ahora del precio de los factores.
Si para producir suéteres es más barata la mano de obra que comprar una máquina de tejer, produciremos con mano de obra. Pero si es más económico una máquina industrial, produciremos con la máquina industrial. Entonces, la capacidad que yo tenga para producir un determinado producto va a depender del precio de sus factores. La tecnología me da la disponibilidad. ¿Por qué en Costa Rica no generamos vehículos? Porque la tecnología para generar vehículos requiere una demanda muy alta de vehículos, requiere una inversión muy alta. La tecnología es muy sofisticada, por ende, en Costa Rica no podemos o no debemos, por el mercado que tenemos, ponernos a producir vehículos. Que lo haga Japón, que trabaja con economías de escala, que tiene. En este momento en Costa Rica producimos con tecnología informática y nos buscan. ¿Por qué? Porque ya sea el factor mano de obra que está muy capacitado, que eso involucra tecnología, o ya sea la capacidad y conocimiento que tenemos, nos permite utilizar producción porque estamos en disponibilidad de tener tecnología adecuada. Al igual que en la demanda, las expectativas y el número de vendedores o de población van a determinar la oferta. Si yo tengo expectativas de que los aguacates, como nos dijeron a principio de año, iban a estar escasos, probablemente hubiera buscado la forma de tener una mayor producción de aguacates para solventar el mercado. Y el número de vendedores, perdón, el número entre más vendedores estén en un producto, más alta es la oferta de mercado. Recordemos que el número de vendedores, al igual que el número de compradores, va a estar en relación directa o va a estar afectando lo que es oferta de mercado, que es la sumatoria de las ofertas individuales. Así las cosas, igual que la demanda, vamos a tener una curva de demanda donde tenemos precios y cantidades. La oferta son diferentes precios, diferentes cantidades a diferentes precios, es una expectativa. La representación numérica, la tabla, diferentes precios a diferentes cantidades, con una situación que ahora vamos a tener esa representación de la oferta, que la vamos a graficar igual, teniendo cuidado en la gráfica con la escala que usemos en cada uno de los ejes, con el eje de las Y, con el precio del producto. Vamos a tener los mismos cuidados y nos resulta que la única diferencia que vamos a tener, va a ser la pendiente. La ley de oferta por razonabilidad es que si aumenta el precio de un bien, aumenta la cantidad ofrecida. Y eso por razonabilidad. Entre más ganancia vea un productor que va a tener, más va a ofrecer. Entonces, vamos a tener, en el caso de la oferta, una pendiente positiva. Los cambios en la cantidad ofrecida, igual. Si vamos a la definición de oferta y le quitamos diferentes cantidades y dejamos una sola cantidad a un solo precio, tendremos la definición de la cantidad ofrecida, porque es solo un punto dentro de la curva de oferta. Y los cambios en la oferta van a ser producto de los cambios en los determinantes. Aquí tenemos un pequeño error, porque yo copié la ley de demanda y dice existe una relación directa entre el precio y la cantidad demandada de un bien. Eso me pasa por tener las estructuras. Esto no es demanda, esto es oferta. Oferta, ley de oferta. Existe una relación directa entre el precio y la cantidad ofrecida. Como todo es ofrecida. Como usamos, como para aprendérselo, es tan fácil usar machotes,
Yo tomé el machote, pero no hice el cambio de oferta y ofrecida. Aumento en la cantidad ofrecida es muy simple. A mayor precio, mayor cantidad, nos trasladamos sobre la misma curva. Reducción en la cantidad, disminución en el precio, disminución en la oferta, porque tiene pendiente positiva. Los cambios en la oferta sí tienen desplazamientos que es importante analizarlos, porque resulta que un desplazamiento de la curva hacia la derecha implica una reducción de la oferta. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, que no es lo que normalmente o visualmente queremos y decimos a la derecha aumento. No, en oferta es a la derecha reducción. Ojo, ojo por favor, a la derecha implica disminución, a la izquierda implica aumento. Es al revés de lo que ven nuestros ojos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, aquí la gente tendería a decir, aquí hay un aumento de la oferta, pero viene para abajo. ¿Ok? Visualmente el movimiento es inverso. Aquí mucha gente ve que baja la oferta, pero eso implica un aumento. ¿Por qué? Porque a un mismo precio la cantidad aumenta. Para estudiar la oferta yo les recomiendo que se den un precio y ven si la cantidad subió, aumentó la oferta. Si la cantidad disminuyó, disminuyó la oferta. Un desplazamiento a la izquierda implica una reducción. Por favor, el aumento es por aumento de tecnología, de expectativas o de población. La disminución es por disminución de la tecnología, expectativas o población. Yo creo que con esto tendríamos ya concluido el material necesario para que nosotros vayamos al punto importante, que es el equilibrio en el mercado. En el mercado ya habíamos visto que era un lugar, una situación donde compradores y vendedores transan bienes y se ponen de acuerdo. Cuando hablamos del equilibrio de mercado, hablamos de una situación en que el precio de mercado ha alcanzado un nivel en el que la cantidad ofrecida y la cantidad demandada se igualan. Por favor, no cometan el error de decir que el equilibrio de mercado es donde se igualan la oferta y la demanda. Ya vimos que la oferta y la demanda son una gama de precios a unas cantidades, pares ordenados, precios y cantidad. Quien ponga que el equilibrio de mercado es donde se igualan la oferta y la demanda, está errado. Pero profesor, hay autores que dicen que el equilibrio es donde la oferta y la demanda se igualan. Sí, pero lo complementan diciendo a un precio. Cuando nosotros decimos la demanda, el equilibrio es donde la oferta y la demanda se igualan, tengo que agregarle oferta y demanda se igualan a un precio y cantidad. Entonces ya lo estoy pasando a cantidad demandada. Ese es un error que no pueden cometer. El precio y la cantidad de equilibrio es aquella donde una vez alcanzada no hay razón de cambio. ¿Por qué? Porque es a ese precio donde los vendedores venden lo que quieren vender y los compradores compran lo que quieren comprar. Ni sobra ni falta. Así lo vemos gráficamente, cuando es el punto donde se intersectan la oferta y la demanda, o es donde la oferta y la demanda se igualan en precio y cantidad, o en la tabla de oferta, tomando solo una línea de precios. Vean que no se enreden cuando ustedes les dan una tabla de oferta y una tabla de demanda, las dos aparte, ustedes deben de incorporar una sola línea de precios e incorporar la oferta y la demanda en esa misma tabla para poder llegar a ver a qué precio se igualan las cantidades. Pueden establecer para los otros si hay excesos o faltantes de oferta o de demanda. Y si por A o por B, como son curvas lineales,
si por A o por B a ustedes le dan un pedazo de una demanda, de una oferta, y no encuentran el equilibrio, con una simple y sencilla proyección de la curva, pueden llegar a obtener el equilibrio. Cuando le dan menos datos de oferta, digamos que no le dieran el total de datos de demanda ni el total de datos de oferta, ustedes pueden irlos proyectando. Ven cuál es la relación que hay. Por ejemplo, aquí es disminuye 10 y proyectan. Sin embargo, en este otro caso, aumenta 20, 20, 20, 20 y 20. Y ustedes pueden ir proyectando si no tienen el total de los datos para llegar a obtener el resultado requerido. Bueno, así de fácil es la teoría de oferta y demanda, que nos lleva finalmente a lo que todos queremos, un equilibrio. ¿Qué es un equilibrio? Es una situación la cual, una vez alcanzada, no tenemos por qué motivar cambio. Cuando tenemos equilibrio económico, tenemos tanto ingresos como gastos. Cuando tenemos equilibrio emocional, tenemos tantas tensiones como distracciones. Cuando tenemos equilibrio en el mercado, los compradores y vendedores se ponen de acuerdo en precio y cantidad. O sea, la cantidad demandada igual a la cantidad ofrecida. Obvio que en el mercado se pueden dar una serie de desplazamientos. Pueden haber situaciones donde por algún motivo los gustos y preferencias cambien. Yo les decía a algunas personas que uno no sabe qué lleva a que los gustos y preferencias por un bien cambien. Si nosotros estudiáramos, por ejemplo, el mercado de automóviles, y resulta que por la capacidad, y voy a dar el caso de Rosalindas, por la capacidad y por la disponibilidad, yo puedo tener un vehículo automóvil Hyundai, porque es lo que mis ingresos me permiten al día de hoy. Pero, ¿qué sucedería si en este momento yo me ofrecieran un vehículo Range Rover? Probablemente por la capacidad financiera yo no formo parte de la demanda de esos vehículos. Supongamos que tenemos en la gráfica el equilibrio de mercado de la demanda de estos carros, de estos vehículos de lujo, Ranger, digamos, Range Rover. Y sucediera de que Rosa María Vinda se pega la lotería. Eso implicaría que los ingresos de Rosa María Vinda suban. Y si los ingresos suben, eso desplazaría la demanda de Range Rover, en mi caso, hacia arriba. ¿Por qué? Porque en este momento yo no formo parte de la demanda de Range Rover. Pero si me pego la lotería, probablemente y me alcance, compraría ese del carro. ¿Por qué? Porque yo tengo la disponibilidad, pero no tengo la capacidad. Igualmente pueden darse situaciones donde más bien la demanda baje. Cuando hay un cambio en la demanda, vamos a ver de que pasamos de un punto de equilibrio a otro. Vamos a tener una situación donde vamos a tener un punto de equilibrio inicial, como pueden ver en la gráfica, y por el desplazamiento de la demanda llegamos a un punto de equilibrio final. ¿Qué sucede? Inicialmente, cuando se da el desplazamiento, vamos a tener, en este caso, un exceso de demanda. Al precio que anteriormente era de equilibrio, se nos va a presentar un exceso de demanda. Al haber más demanda que oferta, ¿qué va a pasar? La gente, los consumidores, van a luchar por ese bien y con tal de obtener ese bien van a estar en disponibilidad de subir el precio. ¿Hasta dónde? Hasta donde la cantidad ofrecida y la cantidad demandada, consumidores y vendedores se pongan de acuerdo en precio y cantidad. En este caso se da una competencia
de demandantes. Pero hay otros casos, por ejemplo, donde por A o por B aumenta la oferta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En ese caso, más bien tenemos un exceso de oferta. En ese caso, quienes compiten son los oferentes. Compiten con el fin de vender su producto, y en esa competencia están dispuestos a bajar el precio para llegar a alcanzar al menos no tener la pérdida de toda la ganancia y minimizar pérdidas. Así sucesivamente se pueden dar cambios en el equilibrio con disminuciones o reducciones de la oferta. Vamos ahora al tema de la elasticidad. La elasticidad es una variación porcentual de una variable debido al cambio porcentual de una variable independiente. ¿Qué es lo que hace la elasticidad? La elasticidad, al igual que la pendiente, lo que hace es medir el impacto de una variable dependiente en relación a la variable independiente. Solo que a diferencia de la pendiente, la variación que mide una elasticidad es una variación porcentual. O sea, sensibiliza, no solo cuantifica el monto, sino lo sensibiliza. De esta forma, cuando nosotros hablamos de elasticidades de la demanda y nos referimos a la sensibilidad del precio, estamos hablando de elasticidad de demanda. Si vemos el efecto en la demanda producto del ingreso, estamos viendo la sensibilidad de la cantidad demandada al ingreso, hablamos de elasticidad de ingreso. Pero cuando vimos los sustitutos y vimos los complementos, vimos que el precio de un bien puede afectar la cantidad del otro bien si tienen una relación, si son sustitutos o complementos. Y entonces, cuando medimos esa sensibilidad, llamamos a esta medición elasticidad cruzada. La elasticidad precio de la demanda, entonces, es una respuesta de la cantidad demandada de un bien como resultado de un cambio del 1%. Vean que esto es lo que hace diferente la sensibilidad, la elasticidad a la pendiente. Si nosotros quitáramos el cambio porcentual, estaríamos midiendo pendientes. Pero en el caso de la elasticidad, lo que hacemos es la medición de un cambio del 1% para ver la sensibilidad. El resultado de la elasticidad puede ser totalmente inelástico, o sea, que nos dé algo que tienda a cero. ¿Qué quiere decir cuando la elasticidad es perfectamente inelástica, o sea, tiende a cero? Que si hay un cambio en el precio, una variación porcentual en el precio, esta no va a tener respuesta en la variación de la cantidad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que es insensible, que la cantidad es insensible al precio. Es un bien tan necesario que me lo pueden poner por las nubes que yo no cambio para nada. Démonos el caso de la insulina para el diabético. La insulina la pueden triplicar de precio, pero si yo tengo como diabético que tomarme una dosis de ¿qué? De 25 gramos, no sé cómo se medirá eso, una pastillita, esa pastillita me puede triplicar el precio, pero como de esa pastillita depende mi vida, yo no voy a cambiar la cantidad demandada de insulina. Relativamente inelástica va a ser aquella donde el valor de la elasticidad nos dé entre 0 y 1. Quiere decir que es un valor que, a pesar de que es positivo, porque toda sensibilidad la vamos a ver en valor absoluto, o sea, va a ser positiva, lo importante es que sea menor o mayor que 1. Cuando tenemos una elasticidad relativamente inelástica, ¿qué nos está diciendo? Que
la variación porcentual en el precio me va a generar un cambio muy pequeño en la cantidad. Probablemente el impacto del precio se lleve el cambio de la cantidad. La cantidad va a variar, pero muy poquito, porque es un bien necesario. La elasticidad unitaria es cuando la variación en la cantidad es igual a la variación en el precio, y la elástica es cuando un pequeñito cambio en el precio me va a generar un gran cambio en la cantidad, y pudiendo llegar a ser infinito. O sea, cada fracción de precio que cambie me puede generar toda otra curva de demanda, en el caso de la elasticidad perfecta. Si nosotros graficáramos las elasticidades, vemos que la inelástica nos da la forma de una I. Inelástica, forma de I. Esto es un tip para que ustedes visualmente lo puedan determinar. Vean ustedes que por más que yo varíe el precio, la cantidad no me varía. Relativamente inelástica, la variación porcentual en el precio me genera un cambio insignificante en la variación porcentual de la cantidad. Me genera un cambio insensible en la variación porcentual de la cantidad. Veamos a ver que así fue lo que establecimos en el anterior. La unitaria, una variación del precio, es exactamente igual a la variación de la cantidad, por lo que cuando hablamos de precio y cantidad, y es unitaria, el precio sube, la cantidad baja, el efecto en el gasto total vamos a ver que es cero. La elasticidad es muy importante para determinar gastos. ¿Por qué? Porque hay que ver quién lleva el impacto, del cambio. El cambio en el gasto total es cero. Si aquí subiera el precio y baja poquito la cantidad, ¿quién se lleva el impacto? El gasto total sube. ¿Por qué? Porque el impacto se lo lleva el precio. La elasticidad elástica, la variación porcentual en el precio, vean ustedes que es menor, o sea, a la variación porcentual en la cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en un bien relativamente elástico, el impacto del gasto se lo va a llevar la cantidad. Si el precio baja, la cantidad sube, el gasto total va a subir. Porque aquí quien maneja el impacto es la cantidad que tiene la variación más grande. ¿Cuáles son los determinantes de la elasticidad? La existencia o disponibilidad de bienes. Es lógico. Si no hay bienes sustitutos, entre menos bienes sustitutos hayan, menos sustitutos, más inelástica. Cuando tengamos pocos bienes sustitutos, menos sustitutos, más inelasticidad, porque más necesario se hace el bien. Entre más necesario sea un bien, más necesario, más inelástico. El tiempo de definición, la definición del mercado. Entre más definido esté un bien en el mercado, vamos a tener más seguridad de qué tan necesario o innecesario sea, y eso nos permite definir mejor la elasticidad. Y el periodo de tiempo, entre más tiempo tengamos para poder buscar sustitutos, más más elástica podemos llegar a ver la relación. ¿Por qué? Porque yo voy a tener tiempo de cambiar mi decisión. Si no tengo tiempo para cambiar la decisión, no tengo tiempo para yo llegar a determinar mi cambio, y voy a tener que quedarme consumiendo el bien. O sea, a menos tiempo, más inelástico.
En este caso, desarrollamos la fórmula de la elasticidad. La relación porcentual es cantidad 1 menos cantidad 2. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Tomamos un par ordenado. Tomamos un par ordenado y lo comparamos con el otro par ordenado. En este caso, del ejemplo, vamos a tomar el precio y la cantidad 8 y 10. Entonces, simple y sencillamente, lo que empezamos a establecer que si el precio 1 es 10, la cantidad 1 es 10, aunque esté de último. El precio 2 es 1, la cantidad 2 es 1. Y sustituyendo simple y sencillamente, vamos a llegar a obtener el resultado matemático. La fórmula de la elasticidad se trabaja en valor absoluto, por eso lleva el -1, no importa el valor que nos dé. De hecho, sabemos, si hemos trabajado bien, que este valor de hecho va a ser negativo. ¿Por qué ese valor va a ser negativo? Porque existe una relación inversa entre el precio y cantidad y la pendiente de la demanda es negativa. Por eso hablamos del valor absoluto. No nos interesa que sea negativo para decir que es menor a 1. No, me interesa el impacto. Me interesa el valor del número, menor o mayor a 1. Por eso no me importa el signo que sea negativo o positivo. Una vez desarrollada la fórmula sustituyendo los valores, llegamos a un determinado monto y podemos ver que al menos al pasar del precio de 8 a 10, esta curva muestra una elasticidad mayor que 1. Y ya hemos visto que las elasticidades mayores a la unidad no se estarían enfrentando a una elasticidad relativamente elástica. O sea que una variación porcentual en el precio es mayor, la variación porcentual en el precio va a ser menor a la variación porcentual en la cantidad. O sea, el impacto se lo lleva la cantidad. Y en el caso de el pasar de 8 a, en el otro caso, tomando el par ordenado, 6, 8, la relación de elasticidad me da de 0.64. Ante un aumento porcentual de 1% en el precio, la cantidad demandada disminuye en un 64%. Ahí el impacto lo lleva el precio. En la primera, una disminución del 1% en la cantidad demandada genera un aumento en la cantidad demandada de ese bien del 2,25%. El impacto lo lleva la cantidad. La primera sería relativamente elástica y la segunda sería relativamente inelástica. De esa forma estaríamos concluyendo el tema de la elasticidad precio. Pero como les decía, hay otras elasticidades. Está la elasticidad de ingreso y es cuando nosotros desarrollamos la fórmula, pero no en relación al precio, sino con relación al ingreso. Es la misma fórmula, solo de que los elementos que se toman en consideración es el ingreso. Y el resultado que se obtiene, en ese caso, lo que nos interesa es que sea negativo o positivo, a diferencia de la elasticidad que nos interesa si es mayor o menor que 1. ¿Por qué? Porque aquí lo que interesa es saber si son bienes normales o bienes inferiores. Un bien normal es aquel que cuando aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada de ese bien. Y ahí sí importa el signo, ahí no trabajamos valores absolutos. Ahí sí nos interesa si es positivo o negativo. ¿Por qué? Porque en este caso, de este ejercicio, un aumento del 1% del ingreso de Juan hace que su demanda por aguacates disminuya en un 2.2%. Aumenta el ingreso y baja más bien el consumo de los aguacates. Esto no es normal.
Generalmente nosotros, si tenemos más dinero, compramos más de los bienes. Cuando se da la relación positiva, decimos que es un bien normal. Pero cuando se da una relación que entre más dinero yo tenga, compro menos el bien, se le llama bien inferior. Finalmente, con la elasticidad cruzada, esta nos llega a decir si, como lo vimos al inicio, de que si hay una relación directa entre el precio y la cantidad, o sea, si el valor nos resulta con un coeficiente de elasticidad positivo, vamos a tener que son bienes sustitutos. Ya lo habíamos visto en el ejercicio de desplazamiento de las curvas, que había una relación directa. Y si nos da negativo una relación inversa, vamos a saber que son bienes complementos. Nuevamente, acá lo que interesa es el signo del valor que obtengamos y obviamente la interpretación es la misma. Ante un 1%, siempre hablamos del 1% de una variación, lo que vamos a tener es una disminución en este caso de un 3,6. Pero en este caso, al darnos un valor positivo, sabemos que son bienes sustitutos. Con esta materia terminaríamos lo que es oferta, demanda y elasticidad y pasaríamos al último tema, correspondiente a cómo se utiliza la teoría de oferta y demanda para efecto de controles políticos. En este caso, más que todo, esta comparación de oferta y demanda que nos permite obtener un determinado equilibrio es utilizada en la importancia de lo que definimos precios máximos o precios mínimos en el mercado. ¿Hasta qué punto un precio establecido legalmente es relevante o no en el mercado? ¿Qué sucede cuando nosotros o cuando los políticos consideran que un precio de mercado es injusto para los compradores o para los vendedores? Ellos tienen la opción de establecer un precio máximo. ¿Qué es un precio máximo? Es el precio legal más alto al que un vendedor puede llevar un bien al mercado. Ahora, cuando se obtiene un precio máximo, se pueden obtener dos resultados: que el precio máximo no sea efectivo o que el precio máximo sea efectivo. Cuando un precio máximo no es efectivo, el precio máximo no es efectivo si se fija arriba del precio de equilibrio. ¿Por qué? Porque si el precio de equilibrio está establecido, como en este ejemplo, en $3, y el gobierno llega y dice que el precio máximo es de $4, la gente no tiene importancia. ¿Por qué? Porque por libre juego de oferta y demanda, la gente va a transar a un precio de 3. Cuando un precio máximo es efectivo, cuando se fija para abajo del precio de equilibrio. Y entonces, al fijarse el precio de equilibrio inferior al precio de mercado, vamos a tener problemas de escasez. ¿Por qué? Porque a un precio de 2 hay más demandantes dispuestos a consumir el bien, pero a un precio de 2 habrán productores que no están dispuestos a ofrecer ese bien. La diferencia que se da al precio de 2 es lo que se va a generar como escasez de oferta en este caso. ¿Por qué de oferta? Porque es el elemento que está de primero tocando el precio. Hay escasez de oferta. Cuando el precio se fija arriba y el primero que tenemos afectado es demanda, aquí hay escasez, pero de demanda. Siempre la escasez es con respecto a la primera línea que toca el precio. Esto sucede cuando el gobierno considera que es mejor que haya escasez, pero que
una mayor cantidad de demandantes pueda en realidad, perdón, el precio se regule para que en el mercado los oferentes no abusen de, de su potestad con respecto al precio. Sin embargo, esto genera siempre una afectación, porque al haber escasez de oferentes, vean ustedes que la cantidad de oferta y demanda que se transaba al precio de 3 era de 100, o sea, había 100 demandantes que estaban satisfaciendo su necesidad. Ahora solo 75 van a poder satisfacer esa necesidad al menor precio. Entonces hay que cuestionar la razonabilidad de dicha política. ¿Qué sucede cuando el precio máximo es irrelevante, pero se llega a volver efectivo? ¿Cuándo esto sucede? De ahí cuando hay una variación en la oferta. Si por la situación del precio, la oferta, la cantidad disminuye y hay elementos que hacen que la oferta tienda a reducirse, ya no en cantidad, sino en toda su oferta, esto nos llevaría a una curva de oferta que se desplaza hacia la izquierda subiendo, que eso es una disminución de la oferta, y esto haría que un precio que antes era irrelevante como precio máximo se pueda hacer, que antes era irrelevante, se puede hacer relevante. El precio mínimo es el precio al que el gobierno establece que es el precio mínimo al que se puede vender un bien. Cuando el gobierno fija precios mínimos, se pueden obtener precios mínimos igualmente efectivos o precios mínimos que no sean efectivos. Cuando el precio mínimo no es efectivo, el precio mínimo no es efectivo si se fija para abajo del precio de equilibrio. Porque si el precio de equilibrio es mayor que el precio mínimo, oferentes y demandantes van a transar al precio de equilibrio. El precio mínimo es efectivo cuando es superior al precio de equilibrio. En ese caso, tendríamos el caso inverso del anterior y tendríamos un exceso de oferta. ¿Por qué? Porque se está pagando también que muchos van a querer producir. Finalmente, vamos a ver el efecto de un impuesto. En materia de impuestos, la afectación se va a reflejar con el desplazamiento de la curva de oferta. ¿Qué sucede? Cuando el Estado le impone a un vendedor un impuesto, como en este caso, de 50 centavos, eso implica, sería un efecto como de un aumento en el precio de los factores del oferente. Esto va a hacer que su oferta disminuya. Recordemos que una oferta disminuye desplazándose hacia la izquierda, hacia arriba. ¿Y en qué proporción? Se desplazará en la proporción, si lo hicimos a escala, de 0.50 centavos. Ese desplazamiento de la oferta nos va a hacer llegar a un nuevo equilibrio. En este caso, teníamos un precio inicial de equilibrio de $3 y una cantidad de equilibrio de oferta y demanda de 100 helados. Al establecerse el impuesto de 0.50, nos va a llevar a una nueva condición de equilibrio, donde el precio de equilibrio va a ser 3.30. Vean que el precio de equilibrio aumenta solo 0.30, no aumentó los 0.50 con respecto al precio que van a pagar los compradores. ¿Por qué? Porque este 0.30 va a ser el porcentaje que el nuevo equilibrio
va a llevar a los demandantes. ¿Qué quiere decir eso? Los demandantes que compraban antes a un precio de 3, ahora van a tener que comprar a 3.30. Este 0.30 es lo que pagan del impuesto los compradores. Ahora, el precio que va a recibir el vendedor va a ser de 3.5 porque el precio subió, pero solo 0.2 centavos va a ser el costo de ese impuesto que realmente se le va a designar al productor. Entonces vean ustedes que con estas elasticidades el comprador es el que lleva el mayor impacto. ¿Cómo sacamos el impacto del comprador? La diferencia entre el precio de equilibrio 1 y el precio de equilibrio 2. El monto que se pague de más en ese equilibrio es el efecto para el comprador. La diferencia es el efecto para el productor. Así las cosas, prácticamente estaríamos terminando con este tema de oferta-demanda. En esta última gráfica, lo que estamos haciendo es demostrar cómo con diferentes elasticidades el impacto de un impuesto puede variar para el comprador entre más inelástica sea la curva de demanda. ¿Por qué? Al ser más inelástica la curva de demanda, un desplazamiento de la oferta de una misma proporción va a generar que la diferencia de punto de equilibrio se alcance a un precio mucho mayor que si la curva fuera menos inelástica. Vean ustedes, por ejemplo, si yo hubiera tenido una curva de demanda, si esta es mi nueva curva de oferta, y mi curva de demanda, a pesar de que fuera por allá, fuera más elástica, el impacto de precio sería mucho menor, porque esto es lo que paga el comprador. El comprador paga la diferencia entre el precio antes de impuesto y el nuevo precio de equilibrio. Entre más inelástica sea la curva de demanda, más alto va a ser la carga tributaria que tenga que asumir de cada impuesto el comprador. Espero con esto les haya quedado claro el tema y solamente agradecerles la atención brindada. Muchas gracias.